Bienvenidos a todos a la segunda edición de nuestro podcast. Hoy contamos con uno de los mayores expertos en inteligencia artificial, Marcos Ortega, Premio Nacional de Informática y Salud 2022 y distinguido por la Real Academia Gallega de Ciencias por su labor en la lucha contra el COVID-19 en 2020. Con él hablamos de cómo la IA ha pasado de la investigación a la práctica clínica, cuáles son sus mayores retos y cómo los podemos afrontar. Ahondamos también en cómo desde su grupo apoyaron en la lucha contra el COVID con modelos de IA multimodal. Y por último, exploramos diferentes propuestas formativas en capacidades digitales para los profesionales sanitarios. ¡Vamos allá! Bueno, bienvenidos a todos a un episodio más del podcast de Geminova, donde conversamos con expertos en salud digital. Hoy tenemos con nosotros a Marcos. Gracias, Marcos, por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Miguel. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Muy bien. Voy a intentar hacer un resumen de Marcos y de su trayectoria. Marcos es doctor en informática y profesor titular de la Universidad de La Coruña, en el área de computación e inteligencia artificial y donde forma parte del equipo de Canal. Además, es coordinador del Grupo de Excelencia Competitiva BARPA, representante del Hub de Innovación Digital de la Universidad, donde coordina su nuevo tecnológico en inteligencia artificial. Ha participado en más de 50 proyectos competitivos europeos, es autor de 70 publicaciones y además autor de 3 patentes, 30 registros de propiedad intelectual, etcétera. Y luego uno último que a mí me gusta mucho que vi en tu currículum es que es Premio Nacional de Informática y Salud 2022 y distinguido por la Real Academia Gallega de Ciencias por su labor en la lucha contra el COVID-19 en 2020. O sea que, bueno, cualquiera que pueda estar escuchando este podcast dice, bueno, y no te conozca, dice, bueno, yo creo que de Marcos algo aprendemos hoy, ¿no? Se intentará. Yo por lo menos. Bueno, si me lo permites, Marcos, sí quería hacer, antes de entrar en materia, una pregunta un poquito profunda, personal, y es ¿qué te motivó en su día y qué te sigue motivando a trabajar en la simbiosis entre la medicina y la tecnología, ¿no? Porque tú vienes del mundo tecnológico y te trasladas un poco al mundo de la salud. Sí, bueno, pues vamos a ver, nosotros en el grupo de investigación y yo mismo, ¿no? Soy profesor aquí, ahora ya actualmente catedrático en la Universidad de La Coruña, como bien comentaste, y profesor en la Facultad de Informática, ¿vale? Con lo cual, tanto mi formación, digamos, como lo que es toda la actividad mía profesional está vinculada a lo que es el ámbito tecnológico, ¿no? En particular, pues toda la parte de ciencias de la computación e informática. Es algo que siempre me ha llamado, con lo cual, digamos que mi vocación va más por el camino de la informática. ¿Qué pasa? Que a medida que, bueno, pues iba uno avanzando en su carrera, ya durante la carrera, ¿no? Durante el estudio, luego sí. En la parte de la tesis doctoral, pues me interesé en su momento por la parte de la inteligencia artificial, en los sistemas de aprendizaje, para temas de imagen, visión, etc. Y lo que vi, digamos, en ese proceso de aprendizaje, o lo que fui descubriendo, es que el ámbito de la salud tenía un potencial enorme para aplicar todo este tipo de sistemas con los que nosotros estábamos trabajando, ¿no? A mí siempre siempre me pareció muy interesante dentro de lo que es el ámbito de la informática el poder desarrollar sistemas que tengan una aplicabilidad clara, porque al final sí. Si la informática o cualquier sistema computacional o de inteligencia artificial no tiene una aplicabilidad clara, pierde su sentido desde mi punto de vista, ¿no? Al final somos una disciplina muy transversal que tenemos que estar a servicio, si quieres, de muchas otras disciplinas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, por la trayectoria que llevaba el grupo de investigación en el que yo me integré y un poco por las circunstancias, ¿no? del trabajo, pues siempre estuve muy cercano, digamos, a lo que es el ámbito de la salud, ¿no? Desarrollando tecnologías para dar servicio al ámbito de la salud. Y es algo que hemos visto que tiene sus retos propios, de los que probablemente hablaremos hoy largo y tendido, porque es un sector muy, muy particular, pero también es un sector evidentemente crítico, ¿no? Eso no se nos escapa a nadie, es decir, la salud es absolutamente fundamental. Si no tenemos la salud, todo lo demás se nos cae como un castillo de naipes. Entonces, no sé, es algo que me enganchó. Estamos trabajando en otros sectores, es decir, aplicamos tecnología dentro del grupo en otros sectores, pero sí que es cierto que el ámbito de la salud es quizás en el sector donde más estamos trabajando, con mucha más intensidad, si quieres, estamos trabajando, y yo creo que es porque al final
el interés que tiene la salud, las características que tiene y la satisfacción también que te da, ¿no? El ver que al final algo que tú has hecho pueda estar aportando ese valor a la sociedad y que puede estar bueno, pues mejorando la asistencia sanitaria, pues yo creo que es algo que engancha y entonces te llama a seguir avanzando. Sí, no, muy interesante, muchas gracias, Marcos. En relación a lo que tú decías, ¿no? De que, bueno, y ya empezando un poquito a comentar sobre los inicios estos de la inteligencia artificial, tú llevas una trayectoria en la que has ido viendo la inteligencia artificial incluso desde que se empezaba a teorizar en ella, ¿no? Para la gente que nos esté escuchando y que haya empezado a oír la inteligencia artificial de una manera abrumadora desde hace un año, ¿no? ¿Cómo le explicaríamos el significado de este boom? Porque ahora de repente la inteligencia artificial ha acaparado todas las noticias, ¿no? Y cómo, y un poco relacionado, hemos conseguido pasar de una inteligencia artificial que solo se utilizaba en la investigación a ya ponerla al uso de, pues si vosotros la estáis poniendo a uso de hospitales o por uso de la población general, ¿no? Sí. Es una cuestión muy interesante porque realmente esto es lo que hace, bueno, que podamos decir que estamos viviendo una época casi única en la historia ahora mismo con ese boom de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, digamos que como disciplina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene ya casi 70 años, aunque parece que no tiene tantos años, ya va camino de cumplir los 70 años, ¿no? Desde la famosa conferencia, por lo menos famosa para los que nos dedicamos a esto, de 1956 en Dartmouth, donde, bueno, pues varios científicos relevantes de la época pues se reunieron y teorizaron un poco sobre la posibilidad o las capacidades que podría llegar a tener una máquina que tratara de simular de alguna manera pues los procesos de razonamiento o de aprendizaje del humano, ¿no? Y entonces, digamos que en ese momento fue una disciplina que cogió muchísimo énfasis porque, bueno, se cogió con mucha ilusión, con mucho ánimo y vivió unos años de esplendor a mitad del siglo pasado y los primeros, a partir de ahí, pues 15, 20 años aproximadamente. ¿Qué pasa? Que probablemente se subestimó un poco la capacidad del cerebro humano a la hora de procesar la información y con la tecnología que había en aquel momento pues se vio que digamos que las soluciones a las que se podían llegar eran bastante insuficientes o desde luego no cumplían las expectativas con las que se habían iniciado en su momento, lo cual eso derivó, digamos, en un declive en cuanto al interés en la inteligencia artificial, ¿no? Lo que llamamos los inviernos de la inteligencia artificial, que ha habido siempre bueno, pues unas subidas y bajadas en cuanto al interés en general en el ámbito científico por la inteligencia artificial. Digamos que con el desarrollo de distintas tecnologías y el aprendizaje automático es una de ellas en su momento. Bueno, pues se ha vuelto a ganar, ¿no? Pues interés, digamos, y cada vez pues más científicos, más gente del ámbito tecnológico se ha interesado por el desarrollo en esta disciplina. Y lo que, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista particular, lo que realmente ha provocado, digamos, que ahora mismo, en los últimos 10 años, vamos a decir, haya habido un clarísimo boom de la inteligencia artificial, es que esa tecnología de la que estaba hablando ahora, es decir, estamos hablando al final de los algoritmos, ¿no? de las metodologías que permiten a la máquina, de alguna manera, pues aprender a llevar a cabo determinadas tareas o simular de alguna manera la capacidad humana de aprendizaje, ¿no? Para determinadas tareas. Esa tecnología ha ido evolucionando, ¿vale? Hasta llegar a lo que últimamente conocemos como el aprendizaje profundo, el deep learning en inglés, que no es más que bueno, pues redes neuronales artificiales, que yo creo que hoy en día ya todo el mundo más o menos ha oído hablar de ellas, aunque quizás no todo el mundo entiende muy bien cómo funciona, y que lo que hace pues es añadir complejidad, digamos, aumenta, por decirlo de una manera muy sencilla, pues el número de neuronas, que al final son los elementos de procesado que tienen estas redes, y por lo tanto serían como cerebros más complejos, artificiales, entonces son capaces de, digamos, pues aprender o llevar a cabo tareas más complejas. Esa es la primera pata que nos ha permitido llegar a este punto. La segunda pata es que, claro, estos sistemas que son capaces de llevar a cabo tareas más complejas requieren de mucha gasolina y aquí la gasolina son los datos. Entonces, realmente para que un sistema de estas características pueda aprender de forma satisfactoria y llevar a cabo una tarea, necesita muchísimos datos relacionados con esa tarea, ¿vale? O con la función que se le quiera aplicar. ¿Qué pasa? Que hoy en día los datos son mucho más ubicuos, es decir, por el tema de los wearables, por el tema de, por ejemplo, si hablamos del ámbito de salud, la historia electrónica, por ejemplo,
todo lo que es los procesos de digitalización en la administración, en las empresas. Eso hace que haya muchísimos más datos de los que podía haber hace, pues, escasamente, pues, 20 años, por ejemplo. Sí, sí. ¿No? Con lo cual, si tenemos algoritmos que son capaces de aprender de manera más fiable y además se les puede alimentar con muchísimos datos, pues ya tenemos una mezcla interesante. Y hay una última pata, desde mi punto de vista, una tercera, que es que, bueno, para que digamos que estas redes son capaces de aprender, ¿vale? Y tienen los datos suficientes, enormes, para aprender. Pero la tercera pata es, necesitamos capacidad de procesado, necesitamos capacidad de cómputo, máquinas suficientemente potentes, ¿vale? Para que en un tiempo más o menos razonable estas máquinas sean capaces de llevar a cabo este proceso de aprendizaje. Porque estamos hablando de un volumen de datos y de un volumen de procesado de información tremebundo. Por dar una idea, por ejemplo, pues el ChatGPT o ChatGPT, no sé cómo preferimos llamarle, la versión 3.5, ¿no? Que ya está un poco desfasada, tenía pues unos 175.000 millones de parámetros. Es decir, para evolucionar todos esos parámetros con la cantidad de datos que utilizaba, el volumen de procesado que se llevó a cabo ahí es tremebundo, ¿no? Entonces, hoy en día se nos dan un poco estas tres patas, que es la capacidad de metodología de algoritmo, capacidad de cómputo y disponibilidad de los datos. Y esa mezcla, digamos, ha dado pie a que la inteligencia artificial se pueda aplicar mucho y bien en muchísimos sectores y de una manera más eficaz que hasta ahora, ¿no? Ese yo creo que es la clave de por qué ahora mismo estamos en este boom, ¿no? Clarísimo, Marcos. Ahora sí quería contigo ahondar en los retos que los introducíamos antes y sí quería empezar por una de las patas que tú comentabas, ¿no? Que son los datos, ¿no? Entonces sí quería empezar por los sesgos, ¿no? Lo que llamamos los sesgos en inteligencia artificial, que van muy relacionados con la disponibilidad de datos o con la poca disponibilidad de datos, ¿no? Ahora nos comentarías tú un poco más. Pero por dar una introducción a la gente que la primera vez que oye esto de los sesgos, ¿qué son estos de los sesgos y por qué es importante, ¿no? Pues mira, sí, la verdad es que, bueno, totalmente de acuerdo contigo, es decir, al final vuelvo a lo mismo, ¿no? Si estamos partiendo de los datos para enseñar a un sistema que aprenda a hacer algo, esto es como tenemos que pensar en los niños y niñas que están en el colegio, ¿no? Es decir, van a aprender lo que el profesor, la profesora les explique en clase con los ejemplos que les ponga y la información que les provea, ¿no? Estos sistemas en eso no son diferentes, no es una excepción, es decir, se basan exactamente un poco en el mismo principio. Por lo tanto, van a aprender exclusivamente en función de los datos que se les presente. ¿Qué es esto de los sesgos en los datos? Bueno, esto de los sesgos en los datos es, digamos, o podemos decir de una manera, voy a tratar de decirlo de una manera sencilla, aunque bueno, la verdad es que es un mundo bastante complejo al final, sobre todo de solucionar. Al final en lo que consiste es que si yo presento una cantidad de datos al sistema para su entrenamiento, para su aprendizaje, digamos que está muy volcada en un tipo de dato, ¿vale? Por ejemplo, imagínate, lo voy a llevar a un caso concreto para que lo podamos entender mejor. En el ámbito de la salud, yo estoy entrenando un sistema para que aprenda a diagnosticar una patología en base a radiografías, por ejemplo, ¿no? Pues una neumonía, por ejemplo, en base a una radiografía de tórax. La fisionomía humana es distinta en los hombres que en las mujeres. Si yo entreno el sistema solo con radiografías de hombres, va a aprender a detectar muy bien, ¿vale? Dentro de lo que es la radiografía, cuáles son los límites de los pulmones, a descartar por lo que son las costillas que se pueden traslucir en la imagen, los bordes del cuerpo, etcétera, otro tipo de información que no le interesa para el diagnóstico. Cuando le presente a ese sistema que ya ha entrenado con una radiografía a lo mejor de una mujer que va a tener una fisionomía distinta, probablemente no va a saber funcionar tan bien porque jamás ha visto una radiografía de ese estilo, ¿no? Con lo cual, al final, los sesgos es presentar datos que no están bien equilibrados entre toda la posible variabilidad que el sistema puede encontrarse después a la hora de funcionar. Y por lo tanto, si no entrenamos bien al sistema con todos los casos o con una muestra más o menos completa de la variabilidad que se va a encontrar, aquellos casos que no han sido presentados, digamos, o de una manera suficientemente recurrente al sistema, el sistema no va a saber funcionar bien, ¿no? Y esto puede provocar problemas, pues eso, a la hora de tratar pues, el tema del género o incluso el tema racial, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista del ámbito humano, los sesgos son importantes porque la cantidad de datos de las que disponemos normalmente están sesgadas. Es decir, en Internet mismo, por ejemplo, evidentemente hay mucha más información
pues de la sociedad occidental que a lo mejor de otras sociedades, digamos, que están menos desarrolladas y que no son tan activas en Internet. Y si luego estas soluciones las queremos aplicar a ese tipo de entornos, probablemente no van a funcionar tan bien. Y esto puede provocar una brecha a la hora de adoptar este tipo de soluciones de inteligencia artificial, con lo cual es un tema que tenemos que tratar con mucho cuidado los que nos dedicamos al desarrollo de la tecnología. Sí. Sí, porque si lo centramos al tema de salud, mucha gente puede decir, bueno, pues la solución es si tenemos una base de datos de género masculino, pues la equiparamos con las de género femenino, ¿no? Y lo solucionamos. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de base de datos para diagnosticar enfermedades raras, en la que hay pocos datos, ahí Exacto. ¿cómo solucionamos ese reto, ¿no? Mucha gente ha empezado a introducir el término de datos sintéticos, ¿no? De creación de datos Exacto. sintéticos. ¿Qué opinas tú ahí? Efectivamente, es decir, uno de los retos de los sesgos es, pues cuando tenemos, si tenemos disponibilidad de datos suficientes, lo que tenemos que asegurarnos es de que ese conjunto de datos con los que nosotros vamos a entrenar un sistema sea representativo de toda la variabilidad. Claro, esto nos surge otro reto. No siempre podemos disponer de datos suficientes para entrenar un sistema de forma satisfactoria, ¿no? Entonces, una de las posibilidades, como bien comentas, y que de hecho nosotros mismos en alguno de nuestros trabajos y nuestros proyectos hemos utilizado, por ejemplo en el caso del COVID, que podemos comentar posteriormente, es utilizar bueno, pues las técnicas de generación de datos sintéticos, ¿vale? En nuestro caso, pues imágenes sintéticas o otro tipo de información sintética. ¿Esto en qué consiste? De forma muy resumida, bueno, pues en generar un sistema, digamos, que sea capaz de generar datos, vamos a decir, artificiales o sintéticos, ¿vale? Pero que sean suficientemente realistas para que luego, a su vez, puedan ser utilizados para entrenar otro sistema que sea capaz de procesar todos esos datos. Es decir, pues, por ejemplo, llevándolo al caso de que hablábamos antes de las radiografías, pues es capaz de generar radiografías sintéticas que alimenten la mezcla y que traten sobre todo de cubrir esos huecos, ¿no? de información que nos falta. ¿Es una solución? ¿Es la solución ideal? Evidentemente no, porque uno de los retos o de los problemas que surge con esto es ¿y cómo estamos seguros de que los datos que estamos generando ¿no? son suficientemente realistas como para que el sistema aprenda algo o no sean útil, sesgados por vamos a nosotros decir? también. Claro, exactamente. Y muchas veces nosotros mismos no somos capaces de responder. Es decir, nosotros como las personas, los que estamos desarrollando tecnología, o incluso los especialistas, ¿vale? El ámbito sanitario en el que a lo mejor estamos desarrollando esta solución, ellos mismos no son capaces de valorar con suficiente precisión si esto es fiable o no. ¿Qué pasa? Que al final, si tú eres capaz de introducir este tipo de datos y haces una validación correcta después de la tecnología que has desarrollado, es decir, con datos nuevos que no hayan sido vistos previamente, ¿no? Con lo cual, bueno, hay unos procedimientos para garantizar un poco que la evaluación que tú estás haciendo de tu sistema es suficientemente fiable, sí puedes estimar la mejora que te ha supuesto el haber introducido estos datos, ¿no? Lo que pasa es, bueno, ahí tengo una anécdota curiosa con el tema de los datos sintéticos. Hicimos un experimento con bueno, especialistas con los que trabajamos, en este caso en el ámbito de imagen oftalmológica. Estábamos generando imagen sintética precisamente para mejorar el entrenamiento y entonces preparamos una pequeña página web donde al especialista se le presentaban de manera totalmente ciega o sin ningún tipo de anotación, imágenes, ¿no? de las pruebas que ellos están acostumbrados a valorar para diagnosticar a los pacientes en su consulta, ¿no? ¿Qué pasa? Que algunas veces las imágenes eran reales, estaban sacadas de las propias bases de datos de los especialistas y otras veces las imágenes estaban generadas por nuestro sistema. Entonces, lo que le pedíamos al especialista es que nos indicara si desde su punto de vista esa imagen era real o era sintética. ¿Vale? Y los experimentos realmente arrojaron resultados muy interesantes porque digamos, con un suficiente nivel de desarrollo, a veces es complejo, incluso para el propio especialista, de diferenciar médico, cuando una imagen es real o no. Lo cual surge otro problema, que es el tema de los fakes y todo esto, ¿no? Lo que pasa es que aquí no le estamos dando esa utilidad, aquí le estamos dando una utilidad para mejorar sistemas reales, ¿no? Pero sí que es cierto que todo avance en la tecnología tiene su cara luminosa y su cara oculta, ¿no? Podemos decir. Sí. Y entonces, bueno, eso surge muchos retos, la verdad. Sí. Tú introducías ahora un término que era uno de los retos también que quería comentar contigo y es la anotación de los datos, ¿no? Porque hasta ahora, y corrígeme si no es así, ¿no? La mayoría de algoritmos de inteligencia artificial que se están desarrollando
son en base a aprendizaje supervisado, que llamamos, ¿vale? Sin entrar un poco en tecnicismos. Entonces, aquí lo que le estamos diciendo al algoritmo es, oye, estos son los datos, esto es la patología que se ha identificado, si estamos hablando de radiografías, pues esta es la patología y sobre eso entrenamos, ¿no? Entonces, aquí podríamos estar hablando incluso, con esta revolución de la inteligencia artificial, de un nuevo perfil en la sanidad que es el anotador de datos, ¿no? Para entrenar inteligencia artificial. ¿O tú crees que vamos a pasar rápidamente a otros modelos como el aprendizaje no supervisado u otros? Se están haciendo esfuerzos, lógicamente, para soluciones no supervisadas. Realmente, lo que está ahora más, digamos, ofreciendo mejores resultados en el compromiso entre el esfuerzo que supone la anotación de datos y la fiabilidad que ofrecen o la capacidad que ofrecen los sistemas no supervisados son soluciones semi-supervisadas, ¿vale? Donde pues se le da o bien al sistema datos anotados de una manera más soft, por así decirlo, es decir, más light, es decir, que no supongan un esfuerzo muy grande, ¿vale? En la anotación de esos datos, o bien una muestra más pequeña de datos anotados, hay un sistema que aprenda, digamos, sobre esos datos y después pues una serie de aprendizajes de refuerzo ya no supervisados. Exacto. En el ámbito sanitario es absolutamente crítico este problema que planteas, porque a la disponibilidad de datos que tenemos hoy en día se nos une, o digamos, viene aparejado también el problema de que quién hace esa anotación de datos. Es decir, claro, si cuando hablamos de anotación de datos, un poco por informar a la gente que nos escucha, no estamos hablando solamente de a lo mejor poner una etiqueta a la imagen, es decir, esta es una imagen de una persona con una patología, este es sano, este es enfermo, que ya, bueno, puede suponer un cierto reto si estamos hablando de un volumen de datos importante, pero es que también a veces la anotación de datos supone el tener que delimitar, por ejemplo, en una imagen u otro tipo de información, estructuras patológicas, por ejemplo, para que el sistema sea capaz de encontrarlas, ¿no? y delimitarlas con precisión. Por ejemplo, imagínate en el ámbito oncológico, bueno, pues estamos hablando de detectar nódulos pulmonares en imágenes de pulmón. No solo se trata de dar un diagnóstico, se trata de decir al especialista, y que el especialista además puede utilizar esa información para comunicarse con el paciente, oye, pues estas estructuras se corresponden con esto, etcétera. Y ahí el sistema tiene que encontrar muy bien aquellas estructuras que le llevan a llegar a una conclusión. Y por lo tanto, para entrenar ese sistema, alguien tiene que perder el tiempo previamente en un montón de muestras de indicarle esto es una estructura patológica, esto no, esta es exactamente la estructura que estamos buscando, y eso lleva una cantidad de tiempo brutal. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo nosotros? Por ejemplo, ¿qué está haciendo pues buena parte de la comunidad científica? Pues aprendizajes semisupervisados, como te decía, donde tratamos de reducir en la medida de lo posible el número de datos que precisamos de forma anotada, ¿vale? Y que van a alimentar sistemas que ya están preentrenados. Que están preentrenados a lo mejor con un volumen de datos inmensos, pero sin anotar. ¿Vale? Esto sería como el equivalente, digamos, en una facultad de medicina, enseñarle a un alumno, pues mira, este tipo de datos o estas imágenes se corresponden con tal estructura, ¿vale? Y le pasas un montón de ellas para que vea cómo es la apariencia y más o menos pues vaya deduciendo a qué se corresponde cada cosa. Y cuando ya ha visto un montón y ya ha visto, bueno, muchos casos de variabilidad, le dices, mira, ahora vamos a estudiar estos 20 casos concretos que son los interesantes, ¿no? Y aquí perdemos más tiempo. Digamos que la filosofía es similar, ¿no? Y está funcionando bastante bien, pero bueno, ahí hay un reto que es que tengan una precisión tan alta como los sistemas que se pueden entrenar con miles y miles y miles de muestras anotadas. Sí. Porque eso no es viable. Es decir, a la larga, si queremos implantar la inteligencia artificial de una manera real, ¿no? Y para muchas tareas, no es viable depender de que haya, bueno, pues no sé cuántos expertos en todos los ámbitos, ya no hablo solo del ámbito de salud, en todos los campos, pues anotando un montón de datos, porque entonces, si decimos que la inteligencia artificial viene a sustituir pues el trabajo manual, tedioso, etcétera, claro, estaríamos mintiendo, porque al final los estamos poniendo a trabajar todavía peor, ¿no? Entonces, bueno, ese es un reto muy importante, que se están dando pasos, pero digamos que lo que es las soluciones exclusivamente no supervisadas, es decir, donde la inteligencia artificial no necesita datos anotados, hoy por hoy no ofrece, digamos, unos rendimientos suficientes como para que, por ejemplo, un ámbito tan crítico como es el de la salud,
podamos esperar que en los próximos 1 año o 2 años tengamos sistemas implantados para tareas de diagnóstico, por ejemplo, de predicción, etcétera, y que puedan estar al servicio de la práctica clínica real, ¿no? Yo creo que ahí aún estamos en soluciones intermedias que funcionan bien, todo hay que decirlo, pero bueno, llegará porque siempre todo llega en este campo. Sí, y justo eso era nuestro tercer punto, ¿no? ¿Cómo hacemos llegar estos algoritmos, ¿no? O esta práctica al ambiente clínico, ¿no? Y una de las cosas que se le achaca mucho a la inteligencia artificial es el black box, ¿no? Que llaman la caja negra, que supone para muchas veces, oye, este es el algoritmo, empieza a usarlo. Y dice, sí. Y ahora, ¿cómo entiendo yo el cómo, el qué y el por qué de todo esto, ¿no? ¿Por qué me está recomendando esto en vez de lo otro, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo superamos esa barrera hacia, si estamos intentando implantar servicios de estos en medicina, ¿no? O en enfermería? ¿Cómo le hacemos nosotros a ese tipo de profesionales entender todo lo que lleva esto detrás, ¿no? Y ahí hablamos ya de la explicabilidad de la IA, ¿no? Exacto. Ese es el término que es clave o uno de ellos, vamos, que es clave en este problema. Es decir, esto ataca a una parte que ahora mismo es fundamental. Si queremos, estamos ya en el boom de la inteligencia artificial, como decíamos al principio, es decir, ya todo el mundo está mirando para nosotros, ya no podemos quedarnos en nuestro laboratorio sin que nadie nos haga caso, porque todo el mundo espera ahora que la inteligencia artificial realmente aporte y que ofrezca valor, ¿no? Y hay un aspecto fundamental que es la confianza de las personas en el valor que les aporta la inteligencia artificial. Como punto de partida, la inteligencia artificial tiene el problema que comentabas tú, que por lo menos según qué sistemas, en los sistemas que ahora están funcionando mejor, ¿no? Que hablábamos antes de las redes de deep learning, etcétera, al final son cajas negras o black boxes donde efectivamente entran una serie de datos, aprenden sus mecanismos y una vez que han aprendido, pues a nuevas entradas ofrecen sus salidas y su información. Pero nadie sabe muy bien, o nadie es capaz de explicar o de razonar muy bien cuáles son los procesos intermedios que hacen que este sistema llegue a una determinada conclusión, ¿no? Sí. Y eso es un punto de partida poco deseable porque ofrece desconfianza al profesional que lo va a utilizar. Es decir, como un médico va a utilizar un sistema que le apoya al diagnóstico si no sabe muy bien cómo ha llegado a esa conclusión. Es decir, podemos ofrecer 200 informes de validación con una precisión del 99,99%, una sensibilidad altísima, especificidad altísima, pero al final el especialista dice, sí, pero yo como especialista tengo que entender cuál es el proceso por el cual el sistema ya ha llegado a esta conclusión. Y eso es lo que nos lleva al concepto de explicabilidad, efectivamente, que comentabas tú antes, que es poder dotar de mecanismos a estos sistemas para que nos puedan dar la información de en base a qué o qué tipo de hallazgo, qué tipo de información o qué tipo de proceso han llevado a cabo para llegar a una determinada conclusión. Sí. ¿Vale? Y eso hay que ponerlo no solo en base a números y tablas, etcétera, sino que hay que ponérselo de forma muy usable y muy entendible para una persona que además sea neófita en el ámbito tecnológico. Con lo cual ese también es otro reto importante. Es decir, no solo que nosotros seamos capaces de entender cuáles han sido los procesos internos matemáticos, si quieres, que han permitido llegar a esta conclusión, sino que eso luego lo tenemos que plasmar, pues probablemente en un tipo de gráfica o algún tipo de información, incluso utilizando el lenguaje natural, ¿no? Con sistemas a lo mejor de procesado de lenguaje, de modelos generativos de lenguaje, que le expliquen de una manera muy natural y muy lógica al especialista por qué se ha llegado a esta conclusión. A lo mejor, pues eso, si trabajamos con imagen, pues indicando en la imagen dónde están aquellas estructuras o aquella información que se ha utilizado y combinándolo, oye, pues como este paciente tenía tales antecedentes, más este hallazgo que hemos encontrado en la imagen y tal, bueno, pues esto nos lleva a la conclusión más probable de que esta persona pues tenga determinada condición, ¿no? Y eso el especialista lo puede relacionar con su conocimiento y entonces le puede ofrecer confianza y decir, ostras, pues tiene sentido porque efectivamente esto es así y le hace ganar confianza en el sistema, de manera que probablemente claro, a medida que lo va utilizando necesita menos razonamiento porque lo puede utilizar ya de una manera más con más confianza. Y además le permite, y eso es algo que dije antes y recalco ahora, porque me parece fundamental y no quiero que pase por alto, le permite también al especialista comunicarse con el paciente de una manera más efectiva. Porque muchas veces estos sistemas le pueden dar herramientas al especialista, ¿vale? Para que visualmente o de una manera
digamos, un poco más cómoda, le pueda transmitir al paciente o le pueda comunicar al paciente determinadas condiciones, ¿no? Que le puedan servir como herramienta de apoyo. Evidentemente, el especialista es Siempre, el que siempre. tiene las habilidades para comunicar este tipo de cosas al paciente, pero esto no deja de ser una herramienta Sí, que ponemos a su servicio, ¿no? Con lo cual, otro desafío. Es decir, no solo el sistema tiene que funcionar bien, sino que además tiene que ser capaz de explicar el porqué, ¿no? Y ahí, bueno, como sabes, pues se está trabajando muchísimo, es un campo muy abierto ahora mismo. Hay gente que, bueno, digamos que hay distintas corrientes, hay gente que cree que el tema este de la explicabilidad al final eh, se quedará como término, ¿no? puede no garantizar siquiera que los profesionales adquieran confianza, con lo cual va a haber que hacer, digamos, otro tipo de esfuerzo para concienciar y atraer, digamos, un poco el interés de estos profesionales en estos sistemas y que trabajen, digamos, de la mano del profesional tecnológico y del profesional sanitario de una manera más cómoda, ¿no? Sí, Eh, Nosotros ahí tenemos suerte en el grupo de investigación porque estamos adscritos además de estar en la universidad, ¿no? Y sí. Facultad de Informática y trabajar, bueno, pues en el ámbito TIC. Somos un grupo que estamos integrados también en el Instituto de Investigación Biomédica de Coruña, Ujú. ¿vale? Que está vinculado al Hospital Universitario de aquí de A Coruña. Y por lo tanto, pues tenemos, digamos, un poquito más de cercanía con los profesionales sanitarios Ujú. porque, bueno, pues los grupos, digamos, de las distintas especialidades están también adscritos al instituto y es más fluido el trabajar en proyectos colaborativos con ellos, con lo cual los tenemos un Incorporáis poquito más desde el acostumbrados a principio. trabajar con nosotros. Sí, Y eso eso es bueno. sí. Y eso lleva a otro debate probablemente del que tú comentabas antes. Oye, pues a lo mejor en el ámbito sanitario, en los hospitales, va a tener que haber pues el especialista en anotación de datos y yo creo que lo que tiene que haber es pues especialistas en el campo tecnológico. Es decir, va a haber una Claro. serie de perfiles que hasta ahora han estado quizás más gestionando desde el punto de vista de lo que es la administración de infraestructuras informáticas y ahora va a Sí. haber que ir, además de eso, a un perfil más de desarrollo tecnológico propio dentro del hospital y gente que esté un poco a caballo entre los dos mundos, ¿no? Y ahí, pues el tema de la ingeniería biomédica, etcétera, yo creo que son disciplinas que van a tener, que ya están teniendo, de hecho, Sí. mucho auge, precisamente porque unen ambos mundos, ¿no? Y yo creo que es una parte, Vale. la parte comunicativa es fundamental entre los dos sectores. Sí, sí, para mí eso es fundamental, ¿no? Y uno de los aspectos que tenía que apuntar, que quería traer a colación, justo con lo que acabas de decir, tú has trabajado también en la definición del plan de estudios para el programa MIR de formación en competencias Mm, digitales, ¿no? Entonces, y aquí te pregunto, ¿no? Porque desde el ámbito TIC sí es verdad que se está haciendo un acercamiento, ¿no? Hacia el ámbito sanitario. Ahora, ¿cómo hacemos que los profesionales sanitarios que tienen una carrera ya muy rígida y muy estructurada también se acerquen y nos encontremos en el medio, como decíamos antes, ¿no? ¿Qué tipo de formaciones, qué tipo de habilidades necesitan adquirir este tipo de profesionales? Pues mira, la iniciativa que comentas es un ejemplo que surgió aquí precisamente en el hospital, ¿no? Aquí en el Hospital de La Sí. Coruña se propuso bueno, pues el crear este programa formativo en competencias digitales que trataba de dar una visión muy global, Sí. muy poco teórica y bastante práctica y aplicada, y estaba Ujú. orientada efectivamente pues a los estudiantes de MIR, sobre todo, bueno, pues de tercer año, tal, que ya tenían, digamos, un cierto bagaje, Ujú. eh, pero que todavía no llevan una trayectoria o tienen una carrera ya muy Sí. establecida, precisamente para que, digamos, desde el principio, pues, digamos, tengan este tipo de cuestiones en la cabeza, ¿no? Y simplemente después en su práctica clínica tengan el conocimiento, las nociones mínimas para decir, este problema que yo tengo aquí delante Claro. se puede plantear el resolverlo con tecnologías de este estilo. Ujú. Yo no tengo la capacidad para resolverlo porque yo soy un especialista médico, Claro. pero yo sé que hay capacidades, yo sé que se pueden plantear soluciones, entonces voy a recurrir a la persona, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Si en el hospital Sí, sí. hay un departamento y una unidad de especialistas de este estilo, si no, pues, bueno, pues en centros tecnológicos, universidades, etcétera, ¿no? Pero que tengan un poco esa iniciativa, que tengan eso en la cabeza de decir, oye, pues aquí yo sé que se pueden resolver las cosas de esta manera. Y también, de alguna manera, les facilita, por ejemplo, cuando hacen sus estudios clínicos, la forma de recopilar los datos, el cómo estructuran la información, digamos que ya puede facilitar después el Claro. utilizar
sistemas computacionales sobre esos datos, de manera que ya estén preparados más adecuadamente para trabajar contra ellos, ¿no? La experiencia que nosotros tenemos, por responderte la pregunta de forma directa que tú me hacías ahora, es que en general, la gente ya veterana, los jefes de servicio, ¿no? y aquellos especialistas que tienen ya una carrera dilatada, tienen mucho interés en estos sistemas, sobre todo curiosidad, decir, oye, esto realmente puede aportarnos a nosotros un valor en nuestra práctica clínica. Y el interés que tienen es que sus estudiantes, sus residentes, hablen mucho con nosotros, se impregnen mucho de estas tecnologías, ¿no? Es decir, ellos ya lo ven desde una manera de decir, bueno, a mí ya me coge un poco lejos, ya me coge en un estado de la carrera donde, bueno, pues me parece muy interesante, pero ya no voy a poder sacarle, digamos, todo el jugo que se podría sacar. Pero sí que están viendo que tiene mucho potencial y les interesa mucho, digamos, en sus servicios, con la gente que está empezando, se acojan o se impregnen, como decía antes, de estas tecnologías y aprendan a colaborar un poco con la gente del ámbito tecnológico. Está causando, claro, al haber tanto boom, tanta conversación en la sociedad, pues ellos mismos se acercan a eso, nos preguntan mucho y aquí siempre digo lo mismo. Para mí, una vez que la gente se acerca, bueno, pues quizás con un poquito de recelo, como siempre, a ver si esto realmente me puede aportar algo o es una moda, digamos, que, claro, y no me va a aportar tampoco nada de mucho valor, ¿no? Sí. Entonces ahí es fundamental tener un pequeño caso de éxito con ellos, aunque sea muy pequeño. Algo que les resuelva un problema pues muy concreto, muy específico de su servicio, puede ser, ¿no? Algo que, bueno, pues a lo mejor no tiene mucho más recorrido que la solución que les han implantado a ellos, sí. Pero eso les hace ver que con esto se les puede dar solución a problemas y les puede mejorar, digamos, su calidad y mejora en el tiempo, por ejemplo, que dedican en el desarrollo de la práctica clínica. Y entonces eso hace que ellos mismos cojan interés y planteen, oye, ostras, pues qué bien ha funcionado esto. Y es posible, a lo mejor ahora se me ocurre que tenemos otro problema. Entonces ellos mismos ya te van planteando otro tipo de cuestiones quizás más complejas, ¿no? Eso, el avanzar con el ejemplo es absolutamente fundamental en este ámbito. Sí, sí. No, muy interesante, Marcos, totalmente de acuerdo. Sí quería terminar volviendo un poquito atrás. Antes hablábamos de los desafíos a futuro de la inteligencia artificial y uno de los que nosotros identificamos y lo comparto contigo es la inteligencia artificial multimodal, ¿no? Porque muchos profesionales, sobre todo en el ámbito sanitario, dice, a ver, yo diagnostico a un paciente mirando imagen, escultándole, mirando resultados de laboratorio, mirando historia clínica, son muchos parámetros que miro, ¿no? Y ahora mismo la inteligencia artificial, pues o generador de texto, generador de imagen o generador de vídeo, ¿no? Pero ¿cómo hacemos que en un futuro convergen todas esas técnicas, ¿no? Entonces aquí sí quería un poco que nos contaras tu experiencia en este ámbito y alguna experiencia en concreto, algún proyecto que estéis llevando a cabo o de esto o en estaciones anteriores, ¿no? Sí. Pues sí, efectivamente. Es decir, si queremos que los sistemas de inteligencia artificial sean útiles al especialista en su práctica clínica, los especialistas en su práctica clínica para diagnosticar, incluso para proponer un tratamiento adecuado para un paciente, ¿no? Es decir, estamos hablando, son muchas tareas distintas, no solo la parte diagnóstica, también está la parte preventiva y predictiva, pero también, por ejemplo, la parte del tratamiento, de hacer un seguimiento al paciente, pronosticar a lo mejor cuál va a ser la respuesta a un tratamiento determinado para ver cuál es el adecuado, ¿no? Entonces son muchas tareas y los especialistas para tomar sus decisiones utilizan mucha información de naturaleza totalmente distinta. Utilizan pruebas de imagen, utilizan pues datos fisiológicos del paciente, utilizan la información que proviene de analíticas, antecedentes previos y hoy en día con la medicina personalizada, la medicina de precisión, pues también datos genómicos, genéticos, etc. ¿no? Es decir, hay un abanico de tipología de datos muy variado, muy importante, que ellos están utilizando. Y evidentemente, si nosotros desarrollamos sistemas unimodales que trabajan solo con un tipo de dato, poco vamos a poder aportar al final o vamos a tener una limitación muy grande, digamos, en las grandes tareas que ellos nos piden. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que ir a sistemas multimodales, no nos queda otro remedio. Existen, es decir, hay técnicas, nosotros mismos estamos trabajando mucho en temas multimodales.
Un caso concreto, por ilustrar lo que te puedo comentar, en el que hemos estado trabajando, bueno, pues en el ámbito, por ejemplo, cuando fue el tema de la COVID-19, ¿no? Cuando surgió pues la pandemia en sus estados iniciales, nosotros digo, los informáticos estábamos en nuestra casa, no estábamos en los hospitales, bueno, desgraciadamente para ellos, pero afortunadamente para todos, pues teníamos a nuestros profesionales trabajando de una manera, bueno, absolutamente denodada y creo que jamás podemos agradecerles lo suficiente el esfuerzo que hicieron en ese momento, ¿no? Sin duda. Pero nosotros bueno, pues trabajamos en este ámbito de la salud, a medida que veíamos un poco pues, las problemáticas que estaban surgiendo, hubo un aspecto muy, muy, muy claro, que era, claro, la gente llegaba con síntomas, ¿no? Al hospital, a urgencias, con síntomas compatibles con COVID-19, pues por, bueno, pues afectaciones pulmonares, respiratorias, etcétera, ¿no? Claro, como era una patología nueva, no se conocía no había el conocimiento clínico suficiente ni siquiera para ellos mismos para poder hacer diagnósticos fiables en su momento, y eso provocaba que todo el circuito dependía de las pruebas PCR, ¿no? Famosas en su momento, para poder determinar si esta persona pues tiene el virus SARS-CoV-2, por lo tanto hay que llevarlo por el circuito propio de personas afectadas por COVID-19 frente a pacientes comunes, digamos, o con otro tipo de patologías comunes, ¿no? Bueno, entonces, como una de las pruebas que se realizaba en aquel momento era una radiografía de tórax, nosotros, en colaboración con el servicio de radiología aquí del Hospital de La Coruña, desarrollamos un sistema automático basado en inteligencia artificial que fuera capaz de diagnosticar la presencia o el riesgo, digamos, más bien la probabilidad de que el paciente ante una prueba de una placa de tórax simple presentara o no bueno, pues hallazgos compatibles con COVID-19 para poder aliviar o facilitar un poco bueno, pues el circuito por el que se le llevaba a este paciente. Eso era una solución rápida, digamos, del momento, y se trató con datos unimodales, simplemente con la imagen, porque lo que se trataba de que funcionara y se pudiera aplicarlo lo antes posible. A medida que se fueron recopilando datos y se fue creando, digamos, una corte de pacientes con COVID-19 suficientemente importante, no solo se recopilaba la imagen, sino un montón de datos sobre los pacientes, lo que comentaba antes, ¿no? Pues antecedentes, datos de analíticas, edad, etcétera, etcétera. Mucha información, hasta, hablo ahora de memoria, 40 o 50 variables distintas, además de las pruebas de imagen, ¿no? En este caso, pruebas de imagen radiológica. Claro, eso es una base de datos tremenda, porque además, al ser retrospectiva, teníamos la información de cómo fue el circuito del paciente o cómo fue el recorrido del paciente dentro del circuito hospitalario. Es decir, oye, se le ingresó, estuvo tantos días en planta, al final acabó ingresando en UCI a lo mejor o no, falleció o no, se le dio de alta, cuántos días, etcétera. Entonces, con esa información retrospectiva, nosotros lo que planteamos es desarrollar un sistema que permitiera o ver las capacidades que tendría un sistema que permitiera tomar ese tipo de decisiones de manera automática, ¿no? Es un sistema de soporte a la toma de decisión. Es decir, en base a toda esa información multimodal, es decir, la imagen, antecedentes del paciente, la edad, condiciones analíticas, etcétera, etcétera, ¿cuál era la mejor recomendación para ese paciente? Si hospitalizar o no, en caso de hospitalizar, ¿cuál era el riesgo de que ese paciente agravara en su sintomatología, en su condición, y por lo tanto que era más probable a lo mejor que acabara teniendo que ser ingresado en UCI, e incluso la probabilidad de fallecimiento en base al histórico, ¿no? Y al sistema le metimos toda la información que teníamos, es decir, un sistema que era capaz de tratar con datos multimodales. Teníamos dos objetivos. Uno es la toma de decisión de cuando llega un paciente nuevo, bueno, pues en base a la prueba de imagen y todos estos datos, si era un paciente que requería o no hospitalización, ¿vale? O simplemente, bueno, pues era una condición menor y no había mayor problema. Y en caso de hospitalización, la segunda fase, digamos, o la segunda pata dentro de lo que es el circuito hospitalario, en el que pretendíamos aportar un sistema automático, era en la determinación de cuál era la probabilidad de agravamiento de este paciente hasta poder llegar incluso a un riesgo de fallecimiento, para poder indicar a priori, de manera preventiva, al especialista, oye, este es un caso que es muy probable que se complique en los próximos días o semanas, ¿no? Y lo que descubrimos precisamente en base a utilizar la información multimodal, y es un poco por lo que quería comentarte este caso, es que el sistema aprendió a filtrar, a utilizar un tipo de información muy concreta para tomar la decisión de hospitalización o no. En ese caso se centró mucho, curiosamente, y
tiene sentido en la prueba de imagen, es decir, yo para determinar si una persona la meto o no en el hospital, le miro la radiografía y si yo ahí veo que hay una problemática porque tiene el pulmón afectado, automáticamente para adentro. Sí, sí. Pero a la hora de determinar si una vez que ya esa persona está hospitalizada, digamos, cuál sería a priori, ¿no?, el pronóstico de esta persona, cómo va a ir a evolucionar, digamos que la información que venía de la imagen a medida que se le iba haciendo un seguimiento en su estadía, digamos, imagínate que le hacían una prueba de imagen, pues cada 2 días mientras estaba hospitalizado, ¿no? Sí. Esa información prácticamente la descartaba, se basaba mucho más pues, en temas de antecedentes, ¿no? Otras patologías, digamos, que tuviera previas el paciente, evidentemente factores de edad y otro tipo de condicionantes. ¿Por qué? Porque esos factores el sistema lo aprendió sin saber lo que era con lo que estaba trabajando, porque nosotros sabemos lo que es la edad, sabemos lo que es la patología previa, pero el sistema lo que cogía eran los datos en crudo, evidentemente no es un médico, no sabe lo que está tratando, y curiosamente fue capaz de filtrar la información útil en cada caso de manera muy similar a como lo hacen los especialistas, ¿no? Y eso para mí es un resultado muy interesante, yo siempre lo pongo como ejemplo, porque demuestra la capacidad que tienen estos sistemas de poder aprender realmente protocolos clínicos, ¿no? ¿Cuál es la información relevante y cuál no? Con lo cual, podemos utilizar la información multimodal y podemos hacer sistemas que sean capaces de separar un poco el polvo de la paja, por así decirlo, ¿no? Con lo cual, eso, bueno, es un resultado optimista y fue un resultado muy interesante y yo creo que nos abre un campo de trabajo para sistemas que sean capaces de trabajar con una modalidad de datos mucho más amplia, ¿no? Más generales, si quieres, y que puedan aprender, pues a lo mejor distintas patologías, un mismo sistema, en función de los datos que prioriza o deje de priorizar, ¿no? Con lo cual, ahí se nos abre un nuevo campo que yo creo que es muy interesante. Sin duda, Marcos. Pues oye, yo creo que con esta experiencia lo dejamos aquí. Felicidades por todo el trabajo que hacéis y Muchas nada, gracias. muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad que ha sido un placer para nosotros. Para mí también, muchas gracias por tu invitación, Miguel. Buenos días. Muy bien, pues un saludo, Marcos.